Cuando mi hijo murió, pensé que lo peor ya había pasado. Pero no, lo más cruel apenas comenzaba. Mi nuera, con más de 1.000 millones de pesos en las manos, me sacó de la casa que construimos ladrillo por ladrillo. Me dijo que desapareciera, que me fuera a morir como un perro viejo. Lo que ella nunca imaginó es que Alejandro, mi hijo, le había dejado una trampa silenciosa, un secreto capaz de destruir toda su ambición, un secreto que yo descubrí demasiado tarde, pero justo a tiempo para verla caer de rodillas. Si alguna vez sentiste que la traición duele más cuando viene de la familia, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo mi historia, también puede ser la tuya. El día después de enterrar a mi hijo Alejandro, la casa en Guadalajara estaba más silenciosa que nunca. No era el silencio respetuoso del duelo, sino uno frío, quebradizo, que parecía amenazar con romperse al menor movimiento. Me senté en el sillón de piel que habíamos comprado juntos en el tianguis de antigüedades, y cada rincón me gritaba su ausencia. El sol se colaba por las ventanas, iluminando las vigas de madera que habíamos colocado con nuestras propias manos. El olor a café viejo aún rondaba la biblioteca que habíamos levantado ladrillo por ladrillo. Y en el sótano seguía el murmullo de los servidores que daban vida a la empresa tecnológica que él creó desde cero. De pronto los tacones de Marisela, mi nuera, resonaron en el piso como golpes de martillo contra mi pecho. Bajó la escalera principal, no de negro ni de luto, sino con un traje sastre color crema que parecía recién salido de una boutique de Avenida Chapultepec. El maquillaje impecable, la mirada helada. Pasó frente a mí sin siquiera voltear, dejando tras de sí un rastro de perfume caro que parecía burlarse del aire cargado de duelo. Sacó su celular y con voz dura empezó a dar órdenes. Necesito que la venta de las acciones sea ya, antes de que termine el trimestre. Nada de sentimentalismos. El pasado al pasado. Yo me sentí como un mueble viejo, como una fotografía amarillenta que nadie quiere colgar. No había terminado el velorio, y ya ella hablaba de liquidez, de ganancias, de mover millones de pesos como si fueran frijoles en un costal. Al día siguiente, nos citó el licenciado Ramírez, abogado de la familia desde hace más de 20 años. Nos sentamos en una sala amplia, con olor a papel y cuero viejo. Yo lo conocía desde que Alejandro era apenas un chamaco con ideas locas en servilletas de fonda. El licenciado me miró con lástima, pero se puso sus lentes y empezó a leer el testamento. Marisela estaba erguida, con la seguridad de una directora de empresa. Sus manos entrelazadas sobre la mesa, sin un atisbo de dolor. Las cláusulas eran claras. Todas las acciones de la compañía, valuadas en más de 1.000 millones de pesos, las cuentas bancarias, los coches de lujo, la casa, todo pasaba a manos de Marisela. Mi nombre apenas apareció una vez. A mi padre, José Ramírez, dejo mi eterna gratitud por ser mi primer maestro y ejemplo de vida. Sentí que me arrancaban el aire. No por el dinero, ese nunca me importó, sino porque me habían reducido a un pie de página en la historia de mi propio hijo. Marisela, en cambio, dejó escapar una sonrisa diminuta, casi invisible, pero cargada de triunfo. En ese momento, entendí que no me veía como suegro, ni como parte de la familia. Me veía como un estorbo. Al volver a la casa, la máscara se cayó por completo. Marisela empezó a recorrer las habitaciones con ojos de inspectora, señalando con el dedo las fotografías, los libros, los recuerdos. Todo esto es basura. Vamos a limpiar. Necesitamos un estilo moderno. Se detuvo frente a la biblioteca, el santuario de Alejandro, donde guardaba sus primeras ediciones, sus libretas llenas de notas, su silla favorita junto a la ventana. Esto también se vende. Seguro vale algo.
Sonó su teléfono. Contestó en altavoz y con una risa nerviosa dijo: «Sí, está confirmado. 1.000 millones, sin contar la propiedad. Yo soy la única dueña ahora. Tengo el control total». Me miró fijamente mientras lo decía, como si clavara un puñal. Era su forma de marcar territorio, de advertirme que yo ya no tenía lugar allí. Esa noche supe que la tormenta apenas empezaba. La mañana siguiente me refugié en la biblioteca. Ese cuarto era más que madera y libros. Era la memoria viva de mi hijo. Alejandro y yo habíamos levantado los estantes con nuestras manos, usando tablas de encino que compramos en el mercado de Atemayac. Allí celebramos cuando conseguí un ejemplar raro de Asimov para su cumpleaños número 20. Ese espacio olía a papel, a tinta y a tardes de café con pan dulce, mientras soñábamos con lo que algún día lograría. Yo pasaba la yema de los dedos sobre los lomos de los libros, como quien acaricia heridas que nunca cierran, cuando la puerta se abrió de golpe. El sonido retumbó como un balazo. Marisela apareció flanqueada por 2 hombres corpulentos, con brazos como troncos y mirada fría. No eran familiares ni amigos, parecían más bien cargadores de gimnasio o guaruras contratados. Ella vestía ropa deportiva de marca, con el cabello recogido en una coleta impecable. Sus ojos no tenían un rastro de ternura. «Aquí», anunció con voz firme, sin dirigirse a mí. «Este cuarto no sirve. Todo esto es peso muerto. Libros viejos, madera oscura, recuerdos polvosos. Quiero espacio para mis máquinas, la caminadora, las pesas. El viernes llegan». Me acerqué con calma, aún con un libro entre las manos. «Marisela, este cuarto no es basura», le dije con voz serena. Aquí está la esencia de Alejandro. Aquí vive su memoria. Los 2 hombres bajaron la mirada, incómodos, como si entendieran que algo sagrado estaba a punto de ser profanado. Pero ella soltó una carcajada corta, cruel. «¿Memoria? Las memorias no pagan cuentas, don José. Yo no quiero recuerdos, quiero un gimnasio moderno». Avanzó hacia mí, su dedo pintado de esmalte rojo casi rozándome la cara. Estoy harta de verlo caminar por esta casa como un fantasma, tocando cada cosa como si fuera suya. Esta es mi casa ahora, ¿entendió? Y usted ya no pinta nada aquí. Guardé silencio. No iba a rebajarme a gritar. Pero por dentro sentí un nudo helado apretándome el pecho. Entonces vinieron las palabras que jamás olvidaré, las que se grabaron en mi memoria como fuego. «Lárguese ya. Váyase a morir a la calle, a un basurero, donde pertenece». Con un gesto seco, ordenó: «Sáquenlo». Los 2 hombres se acercaron. No con odio, sino con esa indiferencia mecánica de quien mueve un mueble viejo. Me sujetaron de los brazos. Yo no forcejeé. No tenía caso. Solo alcancé a dar un último vistazo a la biblioteca, al sillón junto a la ventana donde Alejandro tantas veces se sentaba a leer. La puerta de roble se cerró con un golpe seco detrás de mí, y sentí que me arrancaban de su corazón. En el pasillo me esperaba una maleta vieja, la mía, ya preparada. Reconocí el olor de mi ropa dentro, acomodada con frialdad. Me la habían empacado como quien tira bolsas de basura. Me empujaron hacia la entrada. La gran puerta de la casa se cerró tras de mí, y escuché el cerrojo girar con un chasquido metálico que sonó como sentencia. La lluvia comenzó a caer sobre el jardín. Me quedé de pie, empapado, con la maleta a mis pies. Frente a mí estaba la casa que Alejandro y yo habíamos levantado ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. Recordé aquel día, hace 20 años, cuando aún adolescentes,
plantamos juntos el fresno que ahora se erguía enorme frente a la fachada. «Algún día te voy a construir una casa grande, papá», me dijo Alejandro entonces. «Una que siempre será nuestra». Esa promesa fue lo que realmente Marisela había echado a la calle. No eran los millones de pesos ni las paredes de cantera. Era la palabra de un hijo hacia su padre. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. El frío me calaba hasta los huesos, pero dentro de mí algo más duro empezaba a despertar. El dolor, poco a poco, se transformaba en una claridad helada. Un taxi amarillo se detuvo en la calle. El chofer, un muchacho con mirada amable, abrió la cajuela sin hacer preguntas. «¿A dónde lo llevo, don?» Miré la casa por última vez. Ya no era mi hogar. Era solo un mausoleo profanado. Tomé la maleta y subí al taxi. «Al Motel Estrella, en la carretera», le dije. Era un lugar viejo, discreto, donde uno va cuando no quiere que lo encuentren. Mientras avanzábamos bajo la lluvia, las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como fantasmas. En cada golpe del limpiaparabrisas, escuchaba una voz dentro de mí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo que no sabía en ese momento era que Alejandro había previsto todo, y que Marisela estaba a punto de caer en una trampa que ella misma activaría. El cuarto del Motel Estrella olía a humedad y a cigarros viejos. La colcha era áspera, la lámpara apenas iluminaba un círculo amarillo sobre la mesa de noche. Afuera, la lluvia golpeaba el pavimento con un ritmo monótono, como si quisiera arrullarme en mi derrota. Me senté en la cama, con la maleta abierta a un lado. Tenía 2 mudas de ropa, un par de fotos arrugadas y un suéter que Alejandro me regaló un invierno. Eso era todo lo que me quedaba. Encendí la lámpara, saqué el celular y lo observé un momento. Pensé en llamar a un amigo, a algún vecino, pero el orgullo me lo impidió. No soportaba la idea de que me vieran convertido en un viejo echado a la calle por su propia nuera. El silencio se rompió con el timbre del teléfono. El nombre que apareció en la pantalla me hizo contener el aliento. «Licenciado Ramírez». Contesté con la voz más firme que pude. «Buenas noches, licenciado». «Don José», me respondió con un tono entre solemne y preocupado. Iba a llamarle de todos modos. «Necesitamos hablar». Me quedé en silencio unos segundos. La última vez que lo vi, leyó un testamento que me había borrado como padre. Ahora su voz sonaba distinta, casi como si guardara un secreto demasiado pesado. «¿De qué se trata?», le pregunté. Suspiró del otro lado de la línea. «Alejandro era muy inteligente. Usted lo sabe mejor que nadie. Él planeaba sus negocios como quien juega ajedrez. Y también planeó lo que pasaría después de su muerte». Sentí un cosquilleo recorrerme el cuerpo. ¿Está diciendo que el testamento que leímos no era todo? Exactamente. Lo que se abrió en mi oficina era apenas la primera capa. Alejandro dejó instrucciones adicionales, un sobre sellado y una cláusula de contingencia, pero yo no podía revelarlas hasta que se cumpliera cierta condición. Mi corazón latía fuerte. ¿Qué condición? Que lo sacaran de la casa, don José, que su nuera mostrara su verdadera cara. Me llevé la mano a la frente. Mi hijo había visto venir todo. Había sabido quién era Marisela antes que yo. El licenciado continuó. Su hijo lo llamó la prueba de carácter. Él quería darle a Marisela la oportunidad de elegir bien, de demostrar que podía ser digna de su confianza, pero también sabía que si ella fallaba, había que proteger su legado y protegerlo a usted. El cuarto de motel parecía achicarse a mi alrededor. El zumbido del refrigerador barato era lo único que rompía el silencio.
Entonces, balbuceé, ¿qué significa esto para mí? Significa que su hijo no lo dejó desamparado. Dejó un segundo testamento, oculto, esperando el momento correcto. Y ese momento ha llegado. Me quedé sin palabras. Una mezcla de orgullo, tristeza y rabia me apretaba el pecho. Alejandro no solo había construido una empresa de 1.000 millones de pesos, también había construido un plan para desenmascarar a la mujer que lo acompañó en vida. El licenciado bajó el tono de su voz, como si temiera que alguien pudiera escucharnos a través del teléfono. Necesito que se mantenga en silencio unos días. No conteste llamadas de nadie. No se acerque a sus amistades. Para Marisela, usted debe estar desaparecido, vencido. Ella tiene que creer que ganó. Solo así caerá en la trampa de su propio ego. Me acomodé en la cama, mirando el techo manchado de humedad. Por primera vez en días no me sentía derrotado. Mi hijo había confiado en mí. Me había dejado un papel que cumplir. ¿Qué hará usted, licenciado?, pregunté. Yo congelaré las cuentas y los bienes, alegando trámites legales. Today bajo la ley. Marisela se creerá reina, pero sin tesoro. Poco a poco, empezará a desesperarse. Y allí es donde entra usted. Colgué la llamada con las manos temblando. En la mesita, el celular brillaba como una vela en la oscuridad. Respiré hondo. Alejandro me había dejado un plan. Y ahora me tocaba ser paciente, ser fuerte, esperar el momento justo. Esa noche, en un cuarto barato de carretera, supe que ya no era un viejo derrotado. Era el guardián del legado de mi hijo. Durante 3 días, seguí al pie de la letra las instrucciones del licenciado Ramírez. No contesté llamadas, no busqué a nadie, no di señales de vida. Para Marisela, yo era un viejo acabado que se había desvanecido en la lluvia. Mientras tanto, en la casona de Providencia, ella empezaba a actuar como reina coronada. El licenciado, con su voz seca, me iba reportando cada paso a través de llamadas discretas desde su oficina. El primer día, Marisela recorrió las boutiques de Andares como si fueran su nuevo patio. Bolsas, vestidos de diseñador, relojes que costaban más que una camioneta. No compraba, arrastraba a los vendedores detrás de ella, ordenando que le apartaran todo, convencida de que sus cuentas estaban rebosantes. El segundo día, se presentó en una agencia de autos deportivos en López Mateos. No preguntó por precios, solo señaló un Ferrari rojo brillante y dijo: «Ese, me lo guardan. El resto lo transfiero en cuanto liberen mis fondos». Dejó un anticipo con su tarjeta, sonriendo como si el mundo le perteneciera. El vendedor, encantado, le entregó un llavero de cortesía. Pero su golpe maestro llegó la tercera noche, una fiesta en la casa, la primera desde la muerte de Alejandro. Caterers, música de DJ, champán francés, charolas con canapés que parecían salidos de un hotel de 5 estrellas. La mansión se llenó de rostros nuevos, amigos que jamás había visto en vida de mi hijo. Empresarios de ocasión, mujeres de vestidos escandalosos, jóvenes que brindaban como si el dinero brotara de las paredes. Marisela reinaba en medio de todos, alzando copas de vino caro y repitiendo a quien quisiera escuchar: «Yo soy la única heredera, todo me pertenece». Esa misma noche, un conocido, alguien que todavía recordaba a Alejandro con respeto, le preguntó: «¿Y su suegro, doña Marisela? ¿Dónde está don José?». Ella fingió un suspiro dramático, colocando la mano en el pecho como actriz de telenovela. «Ay, el pobre no aguantó la presión. Dicen que se internó en un asilo, allá en Zapopan. Pobrecito, ya no está para este mundo». Al escuchar ese reporte del investigador del licenciado,
No sentí rabia, sentí lástima. Porque en su arrogancia, Marisela no se daba cuenta de que jugaba justo el papel que Alejandro había previsto para ella, la mujer ciega de ambición, incapaz de ver el precipicio. Lo mejor vino después. Al cuarto día, después de haber gritado a los cuatro vientos su nuevo poder, se topó con la primera grieta en su imperio. Fue en una cafetería de moda en la colonia americana. Marisela pidió un latte carísimo y una rebanada de pastel artesanal. Sacó su tarjeta negra, la pasó con una sonrisa y el cajero le dijo con voz bajita: «Lo siento, señora, está rechazada». Ella rió con desprecio. «Vuelva a pasarla, joven. Es imposible». La pasó otra vez. Y otra vez. El mismo resultado. Un par de clientes voltearon a mirarla. Apretando los dientes, Marisela sacó otra tarjeta y también fue rechazada. Terminó pagando con los últimos billetes que llevaba en su bolsa de diseñador. Su cara ardía de vergüenza, pero todavía no entendía. Al salir, llamó furiosa a su banco. El ejecutivo, con voz educada, le explicó: «Señora, todas las cuentas del patrimonio Ramírez están temporalmente retenidas por orden del albacea, el licenciado Ramírez. Son procesos de evaluación y trámite de sucesión». Nada fuera de lo común. Marisela estalló. «Ese dinero es mío. ¡Libérenlo ya!». «Lo lamento, señora. No está en mis manos». Colgó con rabia, golpeando el volante de su camioneta. Lo que aún no sospechaba era que esa pared invisible era exactamente la trampa que Alejandro había dejado armada. Marisela llegó a la mansión con el rostro desencajado. Apenas cerró la puerta, su celular empezó a sonar. En la pantalla aparecía el nombre del diseñador de interiores, un hombre famoso en la zona de Providencia por sus remodelaciones minimalistas. Contestó de mala gana, todavía con la rabia atorada en el pecho. «Marisela, tenemos un problema», dijo el diseñador con tono seco, nada adulador como antes. «Mi equipo fue a empezar la demolición de la biblioteca, pero nos detuvo un notario con una orden judicial. Una suspensión temporal, firmada por el albacea del testamento». «¡Eso es imposible!», gritó ella, caminando de un lado a otro por la sala, sus tacones repiqueteando contra el mármol. «Esa biblioteca es mía. La casa es mía. Todo es mío». «Pues legalmente no», respondió él con frialdad. «Mientras no se liberen los trámites, no podemos tocar ni un ladrillo. Y te advierto, Marisela, mi equipo cobra por hora. Ya llevo una factura pesada por tiempo perdido». Colgó sin esperar respuesta. El silencio de la casa retumbó más que sus gritos. Apenas tuvo tiempo de respirar cuando entró otra llamada. El concesionario de autos de lujo. «Señora Ramírez», dijo el vendedor con un tono entre molesto y formal. «Pasaron las 72 horas de su anticipo por el Ferrari. Necesitamos el resto del pago hoy mismo o liberaremos el vehículo a otro comprador. El anticipo, como sabe, es no reembolsable». Marisela apretó el celular con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la carcasa. «No, ese coche es mío. Ya firmé». «Sin el pago completo no lo es», replicó él, tajante. La llamada se cortó. Marisela lanzó el teléfono contra el sillón, temblando de furia. Había pasado de ser la nueva reina millonaria a una mujer atrapada en una jaula invisible, con facturas que se acumulaban y cuentas congeladas. Esa misma noche intentó llamar de nuevo al banco, luego al despacho del licenciado Ramírez. Nadie le dio la respuesta que quería. Todos repetían lo mismo: procesos legales, valuación del patrimonio, tiempos de la sucesión. Palabras burocráticas que sonaban como martillazos en su orgullo.
Los amigos de fiesta empezaron a desaparecer. Nadie contestaba sus mensajes, nadie devolvía sus llamadas. La casa, que días antes había vibrado con música y brindis, ahora estaba vacía, enorme, silenciosa. Un mausoleo de su soberbia. Marisela, desesperada, abrió una botella de vino caro y se sirvió una copa generosa. Caminó por los pasillos, observando las fotos de Alejandro, las de mí y él en nuestros viajes de pesca, las de la familia reunida en Navidades pasadas. Con un gesto de desprecio, arrancó una de las fotos de la pared y la arrojó al suelo. El cristal se hizo añicos. «Viejo inútil», murmuró. «Seguro estás escondido en algún agujero, muerto de hambre». Lo que ella no sabía era que desde el Motel Estrella yo escuchaba los reportes del licenciado y guardaba silencio, tal como Alejandro había planeado. Cada paso de Marisela la hundía más en la trampa que mi hijo había tejido con la precisión de un ajedrecista. Su caída apenas empezaba. El quinto día, la mansión ya no era un palacio, sino una cárcel de lujo. La despensa se estaba vaciando, los proveedores de la fiesta exigían pagos inmediatos y el diseñador de interiores había mandado una carta con amenazas legales si no liquidaba sus horas perdidas. El Ferrari rojo se había escapado de sus manos, vendido a otro comprador. Marisela se miró en el espejo. Su traje sastre impecable ya no ocultaba las ojeras ni el temblor en sus manos. El maquillaje caro no podía cubrir el miedo. Y, por primera vez en mucho tiempo, entendió que estaba sola. Ese mismo día tomó una decisión desesperada: encontrarme. Salió en su camioneta a recorrer la ciudad como una leona herida. Tocó puertas que antes había despreciado. Fue a casa de viejos amigos de Alejandro, gente que yo conocía de toda la vida. En cada lugar recibió la misma respuesta. «Lo siento, Marisela, no hemos visto a don José». Algunos ni siquiera la dejaron pasar del zaguán. Otros apenas abrieron la puerta para soltar una negativa y cerrarla enseguida. Esa mujer que se había proclamado heredera millonaria era ahora la visitante incómoda. Condujo hasta el barrio donde viví mis primeros años con su suegra, en una casita sencilla de paredes encaladas. Allí preguntó a los vecinos, a la señora de la tienda, al mecánico de la esquina. Todos respondieron igual: «No sabemos nada de él». En realidad, algunos sí habían recibido mensajes discretos del licenciado, pidiéndoles guardar silencio. Nadie quería meterse con ese asunto, y todos en el fondo sabían que yo no merecía el trato que ella me había dado. Marisela terminó su búsqueda en el Parque Revolución, sentada en una banca, con la cara entre las manos. El sol de la tarde caía sobre las jacarandas florecidas, pero para ella todo era gris. «¿Cómo puede ser?», se decía. «Yo tenía todo, y ahora no tengo nada. Ese viejo, él tiene la clave. Tiene que tenerla». Mientras tanto, yo seguía en el Motel Estrella, con el celular apagado, leyendo un libro viejo de historia que había llevado conmigo. Cada página que pasaba era un recordatorio de lo que Alejandro me había dicho en vida. «Papá, confía en el sistema que construí». El licenciado Ramírez me llamó desde su despacho para darme la actualización. Su voz sonaba contenida, como quien observa a un pez luchar en la red. «Marisela ya no tiene amigos, don José. Está desesperada. Lo busca usted por todas partes. Y cuando la desesperación supera al orgullo, es cuando empieza el verdadero desenlace». Me quedé pensativo, mirando la lámpara amarillenta del motel. Sabía que tarde o temprano iba a llegar el momento de enfrentarla cara a cara, pero no sería en mis términos, ni en los de ella, sería en los de Alejandro.
El despacho del licenciado Ramírez estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio antiguo de cantera gris. A esas oficinas yo había entrado decenas de veces con Alejandro, cuando apenas era un joven que soñaba con levantar su primera empresa de software. Aquella noche, la que entró no fue la viuda digna de un empresario, sino una mujer derrotada. Marisela llegó con el maquillaje corrido, el cabello desordenado y un saco arrugado que había dormido más en sillones que en closets. Ya no era la reina de Andares, era una náufraga buscando tabla. La recepcionista levantó la vista, sorprendida de verla así. «Buenas noches».